Entonces él me daba sus casos. Yo le decía, usted cobre para usted, yo no quiero el honorario, yo lo que quiero es que me vean defender, yo lo que necesito es tribuna, cantar para que compren mis discos. Entonces me da un caso de una viejita que comercializaba queso muy querida, María Eufalia Vázquez Collantes, donde yo tengo que enfrentar al juez más respetado de Chiclayo, pero era un trafero, no voy a decir su nombre, y otro fiscal que lo acompañaba, que era otro trafero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda Luis Santa Cruz y les doy la bienvenida a este espacio de entrevistas y de conversación donde estamos visitando a personalidades del derecho en su propio entorno, en sus propias viviendas, en un lugar donde nos permite tener una conversación tal vez un poco más personal e íntima, más humana. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que el doctor César Nakazaki. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Luis. Muchas gracias a ti y a LP, Pasión por el Derecho, por invitarme y venir a visitarme a la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo lo encontramos en esta ocasión? ¿Cómo ha estado este día? Bueno, tú sabes que la pandemia ha modificado el estilo de vida de toda la humanidad y por tanto mi hogar ahora es hogar estudio. Así que en estos mismos ambientes comparto la vida familiar y las jornadas de batallas en los tribunales que tenemos que hacer acá del sistema virtual. Así que un día de casa y un día de trabajo común. ¿Cómo es un día común para el doctor César Nakazaki? Porque creo que un día común para usted es diferente a un día común para mí y para la gente que está viendo esta transmisión. Bueno, arrancamos muy temprano, a pesar que me acuesto tarde normalmente, y inmediatamente empezar con el desayuno familiar, trato que sea con mi esposa, y luego ya entrar a las jornadas. Si bien por una parte el sistema virtual ha atrasado mucho, por otra parte ha acelerado mucho, porque ya no tengo que irme una hora a mi estudio, bueno, que acá mi oficina actual queda cerca, a 2 cuadras, entonces inmediatamente desayuno, tribunales y cuando puedo mis queridas clases de alguna conferencia, ¿no? Esa es la vida normal. La única diferencia es que las batallas en los tribunales normalmente tienen un poco más de intensidad que la del resto de mis colegas, ¿no? Por la materia sobre todo. Ahora, hoy día cuando estábamos conversando en las previas a esta entrevista, yo normalmente cuando converso con alguien y me dice que está ocupado es porque está cocinando, están atendiendo algo del día a día, pero usted me comentaba que está viendo un caso relacionado a una figura súper importante de la historia del Perú, que es algo que normalmente no me dicen en las mañanas por WhatsApp. No es una conversación cotidiana para mí, pero sí es una conversación cotidiana para usted y que vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero a usted ya no le extraña tener que comentar ese tipo de cosas tan grandes y tan importantes como si fueran algo del día a día. Ya no, yo te diré que fue una constante en mi vida, porque cuando arranco a defender, empiezo en la justicia antiterrorista, donde de repente los procesados no tenían el protagonismo, pero el rigor de esa justicia implicaba un vida o muerte prácticamente, porque era un todo o nada. Y luego, ya desde mi segunda etapa en Lima, el año 2000, ministros, excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, congresistas, hasta llegar a tener el harto honor de probablemente ser el único abogado en la historia que defiende a 3 expresidentes de la República. Mi precedente o mi antecesor sería un gran abogado, Alfonso Benavides Loredo, porque él fue el abogado de Leguía. Basadre, en su famosa Historia de la República, habla de que fue un excelente abogado. Y mucho leí el juicio de Leguía para prepararme, porque en la facultad no me enseñaron a defender a un presidente. Eso lo tuve que aprender con el ejercicio de la profesión. Y mi análisis histórico que hacía gracias a Basadre de Alfonso Benavides Loredo. Entonces, se vuelve una constante. Vuelve una constante. A pesar de que es una constante, todavía sigue, me imagino, creando escenarios que lo sorprenden o que le llaman la atención. Por ejemplo, cuando vemos el impacto que usted ha tenido en la cultura popular. Porque no es normal que un abogado tenga este perfil de celebridad o de estrella que usted tiene. O sea, me comentaba usted que usted va al teatro y yo voy al teatro a relajarme y usted va al teatro y de la nada escucha que lo mencionan en una obra de teatro como
un referente al derecho, ¿no? En un par. Una señora que tenía que buscar un abogado para divorciarse y dice, voy a contratar a Nakazaki, o Galdós creo que era, que se lo estaban llevando a preso y decía, Nakazaki, Nakazaki, socorro. ¿Cómo será? Me haces acordar, un día con Adolfo Pinedo y con Jefferson Moreno, íbamos de Ayacucho hacia Ica, por esa hermosa carretera que hay, y en la madrugada escuchaba esa canción del Grupo Río, me parece que es, ¿no? Que un terrorista, dos terroristas, y hay una parte que dice, y tendrás a Fujimori, y entonces ahí dice, y tendrás a Nakazaki, a las 3 de la mañana. Los no sé quién. Sí, los no sé quién, ¿no? Entonces, y bueno, siempre esa constante de las facultades de ciencias de la comunicación que llegan a analizar cómo uno se va haciendo justamente en el ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces sí, yo te diría que es un gusto, una satisfacción, un honor, por cierto, ese reconocimiento, pero principalmente una gran responsabilidad, ¿no? Vamos a llegar a los grandes casos, vamos a llegar a los casos más importantes en su carrera, pero vamos a ir poco a poco, vamos a comenzar hablando de cómo comienza esta pasión por el derecho, sus años universitarios, sus años profesionales. Con mucho gusto. Pero antes quiero invitar al público de LP que me están viendo a través de esta cámara, que por favor deje sus preguntas, que le hagan alguna consulta al doctor Nakazaki. No todos los días uno puede dejarle una pregunta al doctor Nakazaki, así que aprovechen la oportunidad para preguntarle algún tema que probablemente no tengan otro medio para hacérselo llegar, así que esta es la oportunidad perfecta. Y comenten, compartan la transmisión para que esta charla, que creo yo va a ser amena e interesante, llegue a más personas, no solamente gente del derecho, porque creo que estos temas que vamos a tocar hoy día y los casos que usted ha tocado le importan a gente de periodismo, como es mi caso, de ciencias sociales en general, así que vamos a ir poco a poco. Igual les doy la bienvenida a todos los que se estén sumando. Aquí tenemos un equipo de producción que me va a estar haciendo llegar las preguntas y todo lo que esté pasando detrás de esta interesante y fascinante conversación que estoy casi seguro que vamos a tener. Y uno no puede llegar completamente confiado, no tiene que ir dudando un poco para no estropear todo. Estábamos conversando hace un rato sobre su origen en la pasión por el derecho, y normalmente cuando converso con abogados me citan a los grandes autores europeos, grandes filósofos, y usted sacaba a relucir los cómics, la cultura pop, los superhéroes, Star Trek, que obviamente usted también lee a los grandes autores, pero esa pasión por la justicia nace por otro lado. Efectivamente. Yo crecí con Superman, como siempre digo, con Superman, con Batman, con Flash, con Linterna Verde. Entonces creo que el abogado, estoy convencido que el abogado es un héroe civil. Él no tiene los superpoderes, no tiene el anillo de Linterna Verde, ni tiene los poderes de Superman, pero evidentemente tiene los poderes que puede dar el derecho bien manejado. Y así como los héroes salvan personas, los abogados salvan seres humanos del drama humano más grave después de la guerra para mí. Porque una enfermedad, bueno, está Dios y las limitaciones de la ciencia, pero luchar por la justicia en sistemas todavía en desarrollo, bueno, yo creo que en todo el mundo es difícil luchar por la justicia, pero en sistemas como nuestro, luchar por la justicia es como ir a la guerra con Chile, ¿no? Evidentemente es una batalla titánica. Ahora, la mayoría de superhéroes son figuras casi perfectas. Y tienen uno que otro matiz que los hace más humanos, pero la gran idea es que son seres únicos, inquebrantables. Los abogados, ¿cuáles son los defectos que alejan al abogado de ser una figura perfecta? Bueno, pero yo te diría con el cargo a analizar si quieres héroe por héroe. El héroe tiene sus poderes, pero también tiene sus grandes dificultades, ¿no? Eso que se resume en el diálogo entre el filósofo de ese tiempo, el tío Ben, cuando a Peter Parker le dice una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces yo te diría que hay algo que es determinante. Hace mucho tiempo leí en Abogacía y Abogados una frase que ha marcado mi vida. Y es que el abogado, dice José María Martínez Val, tiene que hacer el holocausto o el sacrificio más grande en su carrera. Porque en cada acto de abogacía tú demuestras tus grandezas y tus miserias. Entonces creo que lo primero, las debilidades del abogado son las debilidades del ser humano que ejerce la abogacía. Si eres un ser ambicioso, si le pones precio a la libertad de un ser humano, evidentemente eso lo vas a plasmar en la abogacía,
porque si el cliente no te paga, le metes una patada y lo dejas en el peor momento de su vida. Entonces, las debilidades del abogado son las debilidades del ser humano, porque tú eres como abogado lo que eres como persona. Ese binomio es indisoluble. Eso que decía Bedoya, el alcalde de Lima, que los técnicos se alquilan, bueno, lo respeto mucho a él, se acaba de ir hace poco, pero es una visión pobre del profesional, ¿no? El profesional no es un instrumento que se puede contratar. El profesional es un ser humano que si es noble, esa nobleza se va a plasmar en la profesión. Si no lo es un mal ser humano, abogado o en una profesión, es una herramienta temible de daño. Ahora, cuando pensamos en estos héroes que le han inspirado, usted ha comentado en alguna ocasión que el principal o uno de los principales fue su padre. Y yo me imaginaba que su padre era abogado, pero no, su padre estuvo relacionado a la medicina. Y aún así lo inspiró a ser abogado. ¿Cómo es esa historia? Porque todas las noches de mi vida, de infancia, mi papá pediatra, comprenderás, todos buscan al pediatra, tu hijo enfermo, es el momento donde tú estás dispuesto a luchar contra el mundo por salvar ese pequeño ser que amas. Entonces todas las noches escuchaba el teléfono y decía, ¿cuándo mi papá le dirá a mi mamá, dile que no estoy? Y mi papá nunca dijo no estoy. Mi papá siempre estuvo. Y siempre estuvo para todos sus pacientes. Por eso es que mi visión del abogado es la visión del médico y el paciente que viví. No solo vi con mi padre, ¿no? Entonces él marca mucho mi forma de ser del abogado. Por ejemplo, nunca le puso precio a la salud de un paciente. Yo no le puedo poner precio a la libertad de un ser humano. Mi papá estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario por sus pacientes. Eso exactamente aplico yo a la abogacía. Más me influye, y siempre por eso a mis clientes les llama la atención, ¿por qué todo lo relaciono con la medicina? Porque estoy convencido que veo la abogacía como mi papá veía la medicina. Y el hecho de que usted ahora sea un abogado y un padre, ¿qué tanto se refleja, qué tanto se diferencian esas dos partes de su figura? ¿Qué tan diferente es el César Nakazaki papá y el César Nakazaki abogado, teniendo en cuenta que su hijo también ha decidido seguir ese camino? ¿Algo ha visto en usted, en su crecimiento para poder decir, yo también quiero ser así? Hace unos días tuve un momento muy emocionante por este liderazgo de mi discípulo Benji Espinosa y su equipo, que hizo un homenaje de una competencia nacional de litigio, y tuvieron a bien honrarme. Mi hijo recordó algo que yo había olvidado y me emocionó mucho, y aprovecho en decirlo porque no lo dije ese día. Cuando estudiaba Derecho, yo me imaginaba que algún día iba a haber un chinito chiquito y alguien le iba a preguntar, ¿quién es tu papá? Y yo siempre trabajé para esa respuesta. Años, todo lo que yo hice desde estudiante y como abogado fue para trabajar esa respuesta. Y me había olvidado de eso. Y me lo he hecho acordar. Entonces te diría, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, porque como padre, la abogacía es una extensión, como ser profesor. Para mí, ¿por qué enseño tantos años? Probablemente, bueno, salvo mi decano, que es el único profesor que me queda en la Universidad de Lima, porque todos mis profesores ya no están, él sería el más antiguo y yo sería el segundo. Si tengo 30 años de abogado, tengo 34 de profesor o 35. Y para mí mis alumnos es la extensión de mi paternidad. ¿Qué es enseñar? La extensión de tu paternidad. Entonces, es lo mismo. Yo te diría, la diferencia es que estoy con terno o sin terno, pero mi forma de ser, mi manera de actuar es la misma. Mis hijos, los tres, son muy argumentadores. Es más, es el reflejo de lo que yo he ido siendo. No veo diferencia entre el abogado y el ser humano. Es lo mismo. Lado izquierdo y lado derecho. No habría una diferencia marcada, ¿no? Creo que es distinto a si eres un empresario, porque cierras tu tienda y eres otro ser. El abogado no. Sus valores, su manera de ser, su visión de la vida, la llevas a la casa como la llevas a las audiencias. Y hay una relación muy especial entre usted y estos protegidos, estos practicantes que ahora ya tienen su propia carrera y que todavía lo recuerdan y lo mencionan de forma constante y con cariño. Uno podría no tener cariño por una figura laboral
o ligada a la carrera, pero ellos sí tienen esta fuerte vinculación y usted creo que es mutuo ese sentimiento. Por supuesto, porque si el discípulo es la extensión de la paternidad, entonces la relación que desarrollo con ellos, yo con toda la gente que he formado, tengo un compromiso. Y es que todo el que pasó por mis manos para ser formado, vive dignamente de la abogacía. Puedo jactarme que desde mi primer practicante, Luis Verona Sampertegui, hasta el último que tengo, Juan José Ronceros, que todavía no se titula, todos los chicos que pasaron por mis manos luchan por la vida y viven dignamente de la abogacía. Ese es uno de mis máximas condecoraciones. Los abogados no tenemos los grados militares, pero son las condecoraciones que nos da la vida, ¿no? Ahora, siento que es un poco más fácil tal vez, y fácil entre comillas, para un chico elegir a un mentor que para un mentor elegir a un discípulo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la guía que usted sigue para poder decir, entre tantos chicos talentosos, me imagino que llegan a su clase, elegir a uno y señalar a uno y decir, ok, tú vienes conmigo? Uno, evidentemente, el número uno es que sea un buen ser humano. Porque si es un demonio y lo veo un demonio desde chiquito, digo, es como que a un psicópata le des una pistola. Pues imagínate lo que haría un psicópata con una pistola. Obviamente lo lanzas para que mate. O a un psicópata le des un carro para que maneje. Entonces lo primero que hay que cuidar es que se trate de un buen ser humano. Lo segundo, que le guste el derecho. Tiene que gustarle. Ojo, no ser chancón. Tiene que tener la pasión por el derecho de es la clave. Si no hay pasión, hace unos días, a mí no me gusta, yo le he dicho a mi hijo que así como mi papá me dio mi título y tira para adelante, yo igual con mi hijo. Pero la vez pasada lo escuchaba en un tribunal, yo estaba atrás, él no sabía, y veía la fuerza, decía, ahí está el ADN. Entonces tiene que meterle la fuerza, entonces tiene que haber pasión. Y si a la pasión le agregas formación, tienes una abogada o tienes un abogado completo. Buen ser humano, pasión por el derecho y una buena formación jurídica. Es lo que busco en un discípulo. ¿Usted comenzó con estas características desde su primer ciclo en la de Lima o fue algo que tomó la cantidad de años que toma graduarse? A ver, vamos, el ser un buen ser humano, bueno, eso es lo que sigo buscando hasta el final de mis días, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿cómo quieres que te recuerden? Como un buen ser humano, principalmente. Mi pasión, yo creo que esa nació, ¿no? Esa de los héroes llevada, esa pasión de los héroes, ese héroe que nunca, por ejemplo, con mi hijo aprendí a conocer a Goku, y todo el mundo de Goku y Son Goku y los Saiyajines. Entonces, el héroe tiene que estar desde el comienzo, la pasión. Y la formación jurídica sí es algo que hasta ahora sigo aprendiendo, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor defensa? La que todavía no he hecho. ¿Y cuál es tu mejor escrito? El que todavía no he escrito. Entonces, eso es permanente. Ese mandamiento de Couture, el primer mandamiento no es sé hablador, sé elocuente. El primer mandamiento es estudia, porque el derecho se transforma constantemente. Yo, por ejemplo, ahorita tengo que por primera vez entender cuál es la naturaleza jurídica de estas instituciones que transfieren dinero, que recogen y transfieren dinero, porque es la primera vez que voy a defenderla, como en su momento defender un presidente o defender un ministro, etc. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y creo que el día que yo no tenga algo que aprender, probablemente le pierde el gusto a la profesión, ¿no? Porque si la pasión radica en que lo que conversábamos antes, ¿por qué viaje a las estrellas? Porque hay que ir hasta donde el hombre nunca ha llegado jamás. Entonces, ¿por qué reflejo viaje a las estrellas con la abogacía? Porque la defensa me debe llevar a fronteras donde ningún abogado ha llegado jamás. Entonces, esos serían, creo, los elementos, ¿no? Quiero tocar luego esta idea de ser el primero en algo, porque usted creo que lo ha hecho en diferentes puntos de su carrera, pero me gustaría quedarme un poco en la época universitaria. Estamos hablando de la de Lima, estamos hablando de una época de extremos, ¿no? Teníamos en Lima el terrorismo, teníamos en Lima el comienzo de cierto tipo específico de música, ¿no? La música disco. John Travolta sonaba en todos lados, era una época de bohemia. ¿Cómo era el César Nakazaki de esa época? ¿Cómo era el César Nakazaki cachimbo? Bueno, en las noches
si el doctor Santos me soltaba, me iba a la máquina del sabor, o me iba a la MS Disco, a las discotecas de Lima, a la Manzana. Siempre, efectivamente, ese tiempo nos marca, arranca John Travolta, luego viene Donna Summer, Lionel Richie, y bueno, yo Michael Jackson, que termina eclipsando a todos, Kool and the Gang. Entonces era discotecas o salsódromos cuando podía. También mis buenas cervezas con mis muchachos, con mis amigos, mi querida promoción, éramos pequeñitos. Nosotros somos la segunda promoción de Derecho de la Facultad de la Universidad de Lima. Entonces éramos 20, 19. Y de esos 20 o 19 eran 14 mujeres y éramos 6 o 7 hombres. Entonces teníamos que parar juntos todos, incluso para hacer equipos de fulbito. Y fuimos 2 veces campeones de facultad, o sea, teníamos que parar siempre juntos, ¿no? Entonces eso va marcando mi vida. Y en la parte del estudio yo te diría 2 grandes temas. Mis 2 primeros años fueron en San Martín. Yo terminé el colegio en el 78. 79 y 80 estudio en San Martín, en la vieja casona que tenía en la Javier Prado. Y fueron 2 años más de memoria, con todo respeto a la facultad y reconozco los grandes cambios que tiene ahora, que es pionera en muchas cosas. Pero fueron como el colegio. Tú y yo algún día supimos todos los presidentes del Perú, por eso pasamos historia del Perú, pero al menos yo no me acordaría ahorita de todos. Entonces, en cambio, cuando conozco al doctor Santos, él al hacerme ver quién era el abogado, cuál era la misión del abogado, ahí recién le agarro gusto a estudiar. Entonces yo diría a César Nakazaki, el estudiante, es un antes y un después de José Antonio Santos Quiquisola. Quiero preguntarle por este personaje, porque no solamente en esa entrevista, usted lo menciona constantemente en cada oportunidad que tiene, en cada entrevista, en cada publicación. ¿Qué tan importante, cuáles fueron los factores que le volvieron un referente tan importante para usted? Hasta antes de conocerlo, yo no entendía por qué estudiaba Derecho. Porque decía que tengo que memorizarme los elementos del acto jurídico, tengo que memorizarme la diferencia entre asociación y fundación, tengo que memorizarme el sinalagma funcional o genético del contrato. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué? ¿Cómo se come? Pero cuando conocí al doctor Santos, primero como juez y luego como abogado, y vi lo que lograba como juez al hacer justicia, vi cómo luchaba siendo abogado, entonces yo evidentemente encontré el significado de la abogacía que solo encontraba en libros, en mis 3 Biblias del derecho, los mandamientos del abogado de Couture, el alma de la toga de Osorio y abogacía y abogados de José María Martínez Val. Eso que solo vi en libros, en vivo y en directo lo viví con el doctor Santos. Por eso es que él marca todo lo que soy como abogado. Como ser humano, mi padre y mi madre. Y como abogado, José Antonio Santos Quiquisola, sin duda. Y usted en clases, me imagino que conscientemente usted ha tomado muchas cosas de él para interactuar con sus alumnos, pero se ha dado cuenta en algún momento de forma inconsciente, estoy haciendo esto que hacía el maestro Santos, esto es lo que hubiera dicho el maestro Santos. Mi forma la pasión, él era un huracán. Cuando él hacía una defensa era un huracán, aparte que era un hombre de 1,90 m, 100 kilos, su voz era de tormenta. Entonces cuando todas las personas me reconocen el nivel de batalla, el rigor de batalla que le pongo a la defensa porque defiendo lo que vivo, lo que siento, entonces eso es lo que aprendí del doctor Santos, ¿no? Ahora, usted en algún momento ha dicho que no suele hablar de su desempeño académico, no porque haya sido malo, sino porque no quiere ser soberbio. Pero podría comentarnos, si no quiere hablar de cuáles fueron sus mejores notas, tal vez cuáles fueron esos cursos en los que tuvo ciertos problemas que le hicieron, no sé si analizar como que la posibilidad de jalar, pero que sí le trajeron dolores de cabeza. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenía terror al derecho tributario porque el grueso de los abogados no sabemos sumar. Muchos de los abogados del Perú estudian derecho porque no les gusta las ciencias, esa es la realidad. Los periodistas tampoco sabemos sumar. Bueno, entonces esa es la realidad, por eso la inteligencia, con todo respeto, no sobra en este lado del conocimiento. Entonces me voy a hacer derecho tributario y mi socio
sí era el mejor tributarista de mi promoción. Entonces me voy a estudiar con él, yo seguía los cursos de tributario con él para que él sea mi vela que me vaya llevando por ahí navegando. Y resulta que vamos a un curso y él me dice, vamos a llevarlo con la primera promoción. Ah, bueno, le digo, si contigo voy a probar, bacán. Vamos. Y mi compadre, que mucho, Rolando Sousa, mi mejor amigo y compañero de carpeta, él me dice, bueno, acá está la jurisprudencia, acá está la norma, y se va a encerrar a su cuarto y me deja solito. Uy, bueno, dije, pues ya agarré. Vamos al examen. Y había un alumno que era César Guerrero, que él era un funcionario ya importante de la entonces Dirección General de Contribuciones, lo que hoy es SUNAT, pero era contador y viejo se hace abogado. Entonces Greló, un gran profesor de impuesto a la renta, dice, a César Guerrero le dice, me has menospreciado. Tienes, ¿qué te digo? Pues 13. Ya, 13, el mejor 13. Entonces, luego dice, tienen ustedes suerte que hay varias ramas del derecho, porque ninguno va a ser tributarista. Luego pasa mi socio, 11. Uy, dije, César Guerrero, 13. Rolando Sousa, 11. Ahorita me masacran y pa, 8, 7, 5, masacrando a todos. Y dice, para el final he guardado al doctor Nakazaki. Uy, dije, me va a masacrar. Ahorita me dice, es muy heterodoxo, que habla de derechos reales, que de introducción al derecho, no sé qué otro menjunje me ha sacado, pero ha dado la respuesta, 15. Entonces terminé con la mejor nota. Mi compadre no me habló, pero como un mes, caramba. Entonces, quizás mi facilidad es que puedo entender, ¿no? Yo creo que no he encontrado algún tema jurídico que no lo pueda comprender. Y cuando lo puedo comprender, normalmente logro plantear un buen argumento, ¿no? Ahora, usted, más allá del derecho, ¿cuáles cree que son las diferencias entre la de Lima de esa época y la de Lima de ahora? Usted como profesor de la universidad. Bueno, yo casi nací con la universidad. No, nací porque la Universidad de Lima nace en 1962, tenemos la misma edad. Y la Facultad de Derecho ya estamos superando los 30 años. Entonces, yo vi la evolución de la facultad, ¿no? Una facultad que expresamente se crea para llevar la abogacía al ámbito de la economía, al derecho empresarial que era en ese momento, y que ahora ha dado el gran salto para tocar dos partes, o la corporación, porque ahora lo que antes era el asesor de empresas, ahora es el abogado corporativo, ¿no? Porque la corporación pues es mucho más que una empresa, un fenómeno económico mucho más amplio. Y los penalistas todavía seguimos siendo excepciones, ¿no? No es la regla. Si por algo me conserva el rector y hasta ahora no me deja jubilarme, porque hace rato estoy por jubilarme, pero no me dejan, es porque soy una rara ave fénix. Pero hay un grupo, sí, de destacados. Percy García Cabero, por ejemplo, el autor más importante en habla hispana de derecho penal, es también de mi facultad, mi alumno. Y han ido saliendo varias personas, ¿no? Somos una facultad que se ha ido desarrollando, porque ten presente, Luis, que las facultades crecen como los países. Tienen que tener 50 años para salir de chorcito, 100 años para crecer, Oxford, Harvard. Entonces, somos una facultad en crecimiento, pero tenemos la suerte de ir logrando un peso específico al punto que si tú preguntas, los 50 gerentes legales más importantes del Perú, 30 por lo menos son de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, en pocas palabras, fue una facultad en evolución. Arrancamos 2 salones. Y hoy somos una facultad importante en el país, ¿no? Entonces vi su crecimiento. Ahora, en esta universidad no solamente conoce el derecho como carrera, sino también conoce al que vendría a ser su mejor amigo y socio profesional más importante. Que una persona coincide en ambos puntos no es algo común, digamos. Efectivamente, Rolando Sousa, estudiamos desde el primer ciclo de facultad. Él es nacido en Chiclayo y creció en Lima. Yo soy nacido en Lima y crecí en Chiclayo. Entonces, eso marcó una primera afinidad.
Luego, el hecho de que las familias se conozcan de tanto tiempo y afinidad por el fútbol, por el baile, las canciones. Entonces eso fue creando una buena amistad. Esa amistad genera una relación de confianza que es base para desarrollar una relación profesional, ¿no? Antiguamente se decía que los estudios normalmente se quebraban. Poco estudio duraba en el tiempo. Si tú analizas, hicieras un estudio de cuántas organizaciones, cuántas corporaciones de abogados duran en el tiempo, la mayoría no, porque hay comunidad de intereses solamente, pero no hay ese plus, ¿no?, de relaciones personales que deben existir y que son las únicas que mantienen los estudios en el tiempo. Ya nosotros, desde el año 98 hasta la fecha, ¿cuántos años llevamos juntos? Pero los mejores amigos se pelean también y tienen discusiones alturadas, pero discusiones fuertes. Me imagino, ¿cuál es el tipo de discusión? ¿Cuáles son los temas que suelen dividir a esta amistad tan entrañable, quiero creer? Es evidente que hay... Es más, mi visión de la abogacía no es la misma. Tenemos una distinta visión de la abogacía, pero lo que hay es un gran respeto. Yo creo que puede haber discrepancias y peleas, pero tiene que haber la honestidad suficiente para reconocer después del fragor de la pelea quién tiene la razón, ¿no? Porque no los dos pueden tener la razón. Y eso lo hemos ido planteando a lo largo del tiempo y hemos logrado una comunión. Hemos logrado en que comparta mi visión del derecho y de la abogacía, y además porque él, su principal vocación está en la política. Él era un buen tributarista, es un buen tributarista, pero tiene muchos años desarrollándose en la política, ¿no? Postuló a la vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, luego él ingresa al Congreso y acaba de terminar una muy buena gestión en el Parlamento andino. Entonces, digamos, él va por la abogacía, pero por el ámbito de la política, y yo por el ámbito penal y los tribunales. Cerrando esta fase de la entrevista que es relacionada a la parte universitaria, quería preguntarle, ya creo que un poco en confianza, usted se describe como joven, como bailarín, pelotero y un poco amigo de la bebida y de divertirse, como dicen los jóvenes ahora, la chupeta. ¿Esos factores se mantienen ahora que es ya el abogado, uno de los abogados más prestigiosos del país? Es difícil porque todos esos momentos bonitos de bailar, meterle sus tragos, los gallos, yo fui gallero muchos años, el fútbol, y para mí los domingos era ir a ver mi triplete al Estadio Nacional, ¿no? Luego con Ronald Gamarra, con Philip Butter me encontraba en Matute para ver la U con el Alianza, ¿no? Pero la abogacía te exige mucho sacrificio. Y sobre todo este nivel de abogacía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se prueba la política antisubversiva? Tú te puedes buscar todos los libros del mundo y no vas a encontrar uno solo y ninguna jurisprudencia que lo diga. Tienes que inventarlo. O explicar tantos temas. Por ejemplo, algo que me he tenido en los últimos tiempos discutiendo fuertemente. ¿Cómo se prueba en el derecho penal una renta? Para hablar de delito tributario tiene que haber rentas. Con una pericia contable, como cree el común de los mortales, con un informe de la SUNAT, como también cree el común de los mortales penalistas, o con un documento que se llama Resolución de Determinación de Deuda Tributaria Firme, que solo lo podría entender un tributarista. Descubrir como penalista eso en el derecho tributario y llevarlo para que lo acepten jueces o no, implica que ya no duermas, implica fines de semana y muchos sacrificios que son los que me llevan a quitar muchas de esas características que pude tener en mi juventud, ¿no? Ser un buen abogado o ser un abogado que pueda responder a los grandes retos que uno libremente decide asumir, por cierto, ¿no? Claro, tú dices, es simpático y por eso es que voy a asumir la defensa de un presidente. Ya, pero ¿eso qué implica? ¿Qué implica en formación? ¿Qué implica en horas? ¿Qué implica en costos
familiares, sociales, muy altos. Entonces, ese César de la universidad y sus aficiones, ese César sí no es el César de hoy día, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en eso, pero primero vamos a ver qué nos dicen los fanáticos del LP, los seguidores del LP que están dejando preguntas interesantes. Hay desde fanáticos acérrimos a usted, que calificación de maestro para arriba, y también hay como siempre los haters, que usted imagino que ya está acostumbrado a lidiar con los comentarios incómodos. Totalmente. Tenemos como Reina Maradona, así que no hay problema. Alberto Limaguaya pregunta, de no haber estudiado Derecho, ¿qué otra carrera le hubiera gustado estudiar? Yo hubiera sido profesor de primaria. Ahora, coincidentemente con el presidente de la República. A mí me hubiera gustado formar generaciones. Un hombre que marcó mucho mi vida en el colegio es Elías Puican Millones, mi profesor de tercero, cuarto y quinto de primaria. Y él me enseñó el secreto. Todos los viernes hacía pupiletras y aprendí y me fascinó llevar mi Larousse, llevar mi almanaque mundial, mis libros, y cómo me deleitaba encontrando respuestas en los libros. Esa metodología, sin imaginar, era la que años después iba a aplicar en el desarrollo de la abogacía. Y si no, lo otro que me hubiera gustado ser ingeniero especialista en sistemas de riegos. Yo me encantaba irme en carretera a Chiclayo y yo siempre decía, si todos esos desiertos pues fueran tierras, y lo son fértiles, porque cuando llueve tú te das cuenta lo fértil que es. Si toda esa arena fuera comida, obviamente el Perú estaría en otro lado, ¿no? En otra cosa. De repente ahí sí no podríamos ser tan mineros, pero pretender ahora no ser mineros, bueno, no voy a hablar de esos temas, pero no. Obviamente la tierra cultivada hace años nos hubiera llevado quizás a otras realidades, ¿no? Leoncio Hilario pregunta, ¿el buen abogado nace o se hace? Las cualidades se tienen, pero si no las desarrollas, evidentemente, o sea, un buen jugador sin entrenar no es nada. Entonces yo diría son las dos. Tú puedes tener grandes condiciones, pero la cosa es cuántas horas entrenas. Ves a un Phelps en natación, que ahora lo he extrañado en esta última Olimpiada de Japón, pero ¿cuántas horas entrena Phelps? O la chica esta, la gimnasta, que se me ha ido el nombre ahorita, que solo pudo participar, la de los Estados Unidos, que llegaba a ser la superestrella y ha tenido algunos problemas emocionales, dicen. Entonces, el tema es, no solo es cualidad, no solo es talento, sino es cultivarlo y desarrollarlo. Si crees, no, yo entiendo todo, o yo soy hablador y con eso basta, no, vas a fracasar en una semana. Simón Biles, si no me equivoco. Simón Biles, correcto. Si no me equivoco. Tenemos otra pregunta que me parece bastante interesante. Y si estamos respondiendo a sus preguntas, los invito a compartir la transmisión, a reaccionar, corazón, 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 como dicen ahí en el EP, para que la entrevista llegue a más personas y más gente pueda obtener esos conocimientos y quitarse esas dudas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay una pregunta que era bastante interesante de Carito Raime. Dice, ¿cuál fue la trasnochada más épica de la universidad? De la universidad. Quizás esa de tributario. ¿De tributario? Quizás ese de tributario porque mi compadre que quería preocuparse por su nota me dejó más abandonado y bueno, tuve que recurrir a mis raíces jurídicas para salir adelante. Esa fue dura. La noche para prepararme para mi examen de bachiller, como yo era el primer profesor alumno, parecía un estadio. El ambiente escogido para sustentar mi tesis de bachiller, 3 horas antes tenías que ir para encontrar sitio. Mis pobres papás que vinieron de Chiclayo para acompañarme, 3 horas antes tuvieron que irse a sentar porque no solo era el mejor alumno, sino además era el primer profesor alumno que se iba a graduar. Entonces, y me tocó mi jurado, estuvo el doctor Santos, Felipe Villavicencio, que nos ha dejado cuántas personas buenas se han ido en este tiempo, Felipe Villavicencio, y el tercero era mi buen amigo que fue procurador, el doctor Briceño. Ese fue mi jurado para mi tesis de bachiller. Ronaldo Brandon pregunta, ¿estudiar de lleno en la etapa universitaria o complementarlo con prácticas? Yo te diría, Brandon, mientras que tengas que hacer los cursos sustantivos y los primeros procesales, mientras que necesites base, primero estudia. Y cuando ya tienes una base regular, arranca a practicar.
Pero desde el comienzo practicar no me parece. Tenemos, por ejemplo, Marco Lazo, Moscú, dice un consejo para un joven abogado litigante. Dos consejos te doy. Primero, la relación con el cliente. Tú tienes que mantener una relación con el cliente fuerte para que te dure ese cliente, porque no sabes qué vas a pasar. Todos te acompañan en la victoria y pocos te siguen en la derrota. Y la clave del abogado no es tener un cliente, la clave del abogado es que el cliente regrese. Si los clientes no regresan, no te va bien entonces. Tienen que regresar. Entonces la relación personal entre el abogado y el cliente es muy importante. Si el cliente cree que eres un buitre, obviamente, o el alacrán de esa famosa anécdota, obviamente no te va a durar. Relación de calidad humana con el cliente. Y eso lo tienes que acompañar con el mayor esfuerzo jurídico que puedas dar. Buena relación de calidad con el cliente y un trabajo jurídico comprometido te va a asegurar éxito en la profesión. Vamos ahorita a parar con las preguntas, pero sigan comentando aquí el equipo de producción y la gente que está en la misma oficina de LP nos están haciendo llegar las preguntas para yo poder conversar con el doctor Nakazaki y poder seguir sacando datos y partes de su vida y su historia. Doctor, terminamos con la etapa universitaria. ¿Hay un vacío entre terminar la universidad y empezar a trabajar propiamente como abogado? Porque usted ya tenía experiencia como profesor durante la etapa universitaria, así que no terminó la universidad con cero experiencia laboral. Pero ¿cuánto fue ese tramo entre ejercer propiamente como abogado? No fue muy largo porque terminé la facultad en el 86. Hice la Universidad de Lima 81-86. Porque cuando me paso de la San Martín a la de Lima, yo tenía 2 años de derecho en la San Martín. Pero la San Martín en ese tiempo no tenía estudios generales. Entonces me voy a la de Lima, que me dicen que habían abierto a Facultad de Derecho. Como era chiquita, me atiende el decano Camilo Carrillo y me dice, quiero que te quedes por tus notas conmigo. Y me hace un negocio interesante. Me dice, tus 2 años de derecho por estudios generales. Porque le digo, si yo voy a estudiar MB1, todo me voy corriendo. Pues le digo, matemática básica 1, ya no estudio acá. Entonces canjeamos y arranqué a estudiar en la Universidad de Lima. Entonces, en el 86 termino. Pero como ya enseñaba, paraba entretenido enseñando. Hasta que en el año 90, 89-90, el primer shock siempre recordamos que es el shock del gobierno de Fujimori, ¿no? El primer ajuste económico fue las postrimerías del el primer gobierno del presidente García. El ministro Salinas sale a anunciarlo, que no me alcanzaba. 3 días fui al restaurante y tuve que regresar porque no me alcanzaba. Entonces ahí mis padres me dicen, hijo, ya no puedes estar solo dedicado a enseñar, tienes que producir. Entonces volé, me titulé y en el 90 me fui a ejercer a Chiclayo. Entonces entre el 89 que mi mamá me dijo, ya, tienes que hacer porque tu papá ya solo no puede, al 90 que empecé, pasaron meses nomás lo que me demoré en colegiarme. Arranqué a abrir mi oficina y de ahí hasta el día de hoy sin parar. ¿Y cuáles fueron esos, el primer caso, por ejemplo? ¿Lo recuerda con cariño, con preocupación? Por supuesto. Una persona a la cual yo le debo mucho es mi profesor de literatura de 4º y 5º de media, Luis Lora Ramírez, que tuvo la gran nobleza de se hace abogado a la par de profesor, y lo voy a visitar y me dice, yo me siento orgulloso porque veo que tú has superado a tu profesor. Me escuchaba y decía, tienes una preparación que yo no tengo y estoy para ayudarte. Entonces él me daba sus casos. Yo le decía, usted cobre para usted, yo no quiero el honorario, yo lo que quiero es que me vean defender, yo lo que necesito es tribuna, cantar para que compren mis discos. Entonces me da un caso de una viejita que comercializaba queso muy querida, María Eufalia Vázquez Collantes, donde yo tengo que enfrentar al juez más respetado de Chiclayo, pero era un trafero, no voy a decir su nombre, y otro fiscal que lo acompañaba que era otro trafero.
No sé cómo se reciclan. Por ahí por el Congreso he encontrado a alguien que no debería, que era un mal juez y por ahí lo he visto en el Congreso. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, tengo que vencer al juez, tengo que vencer al fiscal, hacer casos civiles, casos penales. Lo cuento en el prólogo de mi primer libro. Ese fue mi primer caso. Una mezcla de civil y penal, donde me tuve que tumbar a un fiscal corrupto, a un juez corrupto, y ya de ahí para adelante, pues echamos. Pero ese es mi primer caso. Un caso penal de usurpación y un caso civil de acción de declaración de certeza del derecho de propiedad. Los dos a la vez. Ese fue ese caso. Y uno cuando comienza enfrentando a un juez, y uno de los jueces más importantes de la ciudad, por lo que entiendo, ya está sembrando un precedente bastante grande para lo que tiene que ser lo que sigue en la carrera. Yo saqué el hacha. De frente saqué el hacha. ¿Por qué? Porque llego donde este juez y me doy cuenta que todo lo arreglaba con su secretario. Entonces la estrategia es, hácela difícil. Y le empecé a presentar demandas, pedidos difíciles. Los buscaba en mi libro de Mesineo, buscaba lo más difícil, porque normalmente el corrupto es ocioso. Entonces los fui neutralizando. Él me quería ahogar. Entonces un día voy y le meto un par de ajos y le digo, mira, tú saca como se te dé la gana la sentencia, que sé que me vas a dar la contra, y te juro por Dios que te voy a revocar todas tus sentencias. Y cuando salgo del juzgado digo, ¿cómo gano todo en segunda instancia? Entonces me rompí el alma, pues. O sea, para mí Chiclayo nunca fue una provincia o un juez, un borrachín. Yo me imaginaba que estaba en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que el juez era Oliver Wendell Holmes. Entonces yo me preparaba para lo mejor. Y eso siempre ahí sí me sirvió. Me sirvió. Ahí me preparé para asumir los retos luego acá. Como un chico joven que está viendo esta transmisión, ¿qué tiene que saber para enfrentar a una figura de ese tipo, a un corrupto, a alguien con autoridad al mismo tiempo que corrompe esta autoridad? No es fácil. No es fácil. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Mi momento más duro no fue ese. Un día, el hermano de un amigo mío que había muerto, de mis mejores amigos, tenía una empresa de mudanzas y me dice, ayúdame. ¿Qué pasa? Le digo. He hecho una mudanza y me han pagado con un televisor que es robado. Y me están llamando a la PIP, que se llamaba en ese entonces. Ya le digo, ok, vamos. Vamos, hago mi diligencia, todo, me trata muy bien la policía. Yo dije, seguramente los he prejuiciado. Y cuando estaba en mi carro subiendo, me dice, el mayor lo llama. Uy, dije yo en mi inocencia, me olvidé de despedirme. Voy, me cierran la puerta y el mayor me quiere electrocutar. No voy a repetir las palabras porque estamos en público, pero te vas y oyes no sé cuántos, M's y J's, acá hay que pagar. Entonces le contesto, oye, Socón y su mamá y su abuela, y me empiezo a trenzar. Y entra mi cliente, al cual no le había cobrado un mango, y me dice, me estás haciendo perder el tiempo. Vámonos rápido, págale pues. Los mandé hasta su abuela, los dos. Me fui a llorar a mi oficina y mi abuela había dejado un Cristo de hueso grande. Y dije, Dios mío, no puede ser que yo termine así. Y yo pensé que terminaba. A los 15 días, un jefe de la unidad antiterrorista me dicen, me han dicho que hay un chinito que ha venido de Lima muy bueno, un habeas corpus, lo gano. Al mes todo un equipo de policías que lo acusaban de haber escondido droga y no era verdad. 2, 3, 4 casos. Al quinto caso el policía corrupto, sentadito afuera de mi oficina diciendo, defiéndame. Así arranqué. ¿Cómo hace uno para, más allá de estos casos tan específicos, ¿no? ¿Cómo hace uno para ganarse un nombre? Para lucirse, sin que suena mal la palabra lucirse, ¿no? Porque algunos la toman como que con un contexto negativo, ¿no? Pero ¿cómo hace uno para sobresalir? Yo te diría, en esta última Copa Sudamericana, llevamos... La Padula, ¿por qué se hizo tan querido? No siendo muchacho, pero ¿por qué se hizo tan querido? Porque se rompió el alma para hacer goles. O Peñita lo mismo.
lo que pasa en la abogacía es lo siguiente. En el momento, el doctor Santos siempre decía una cosa, citando a los toreros. Tú tienes que ser, me decía, y prepararte de una manera tal que cuando venga el gran torero y te dé el testimonio, te dé la oportunidad y tú entres al ruedo, tú tienes que ir a matar. Entonces yo desde el primer día que me aparecí en un tribunal, me hice respetar. Y me hice respetar, primero porque lo que yo llevé, el doctor Santos decía otra gran cosa. Si tú solo eres hablador, la primera semana te van a escuchar porque eres novedoso. Pero a partir de la segunda sana, el doctor Santos era muy castizo, así que no voy a utilizar la palabra. Decía, todos van a decir, este habla cocoroqueses, y si habla cocoroqueses, entonces no te van a hacer caso. Entonces ten autoridad moral. ¿Qué cosa era autoridad moral para el doctor Santos? Lo que tú digas, que sea una posición respetable. Entonces, si tú llevas un argumento jurídico respetable y aparte lo acompañas con una persona que inspire respeto, el respeto es la clave. Yo te diría, tiene que respetarte. Ese respeto es el argumento, ese respeto es levantar la voz, ese respeto es amanecerte, pero te tienen que respetar. A mí muchos no me pasarán, pero me respetan. Saben, creo que es como Messi, Cristiano Ronaldo, de repente no se aman tanto, pero hay respeto, hay respeto. Eso es clave. Tú tienes que ganarte, Luis, el respeto, o en la policía, o en el juzgado, o en el tribunal, o donde sea. Y ese respeto te lo da tu convicción. Tienes que tener convicción en lo que haces. Si tú no crees en lo que haces, no llegas. Y es un factor también de personalidad. Porque no creo que cualquiera pueda subir al escenario jurídico y defender y enfrentar a personalidades, como usted al comienzo, que me dice que enfrentaba policías corruptos, jueces corruptos. Requiere de cierta actitud, de cierto carácter que no todos tienen al comienzo al menos. Es cierto. La personalidad es fruto del carácter y del temperamento. El carácter que nace y el temperamento que se va construyendo y hace la personalidad que es única e indivisible. Tiene que ver mucho con lo que eres, sí, pero por ejemplo te digo algo. Yo hasta ahora me siento nervioso antes de comenzar a hablar. O sea, no soy una persona que no tenga miedo. Alguna vez Enrique Castillo, ya que estamos, me decía, tú cuando hablas es como si tú estuvieras dictándole una clase a todos, porque estaba en el set y me decía, Entonces, yo te diría, es verdad que la personalidad tiene que ver, pero eso se aprende. Eso se aprende. Y eso se aprende básicamente por la convicción de lo que tú haces. Por ejemplo, para mí es fundamental conocer cuál es el drama detrás de la persona. Hace cierto tiempo defendí a un ingeniero y reconozco que no lo defendí como debí defenderlo. Fui quizás muy tolerante con él, a veces soy muy paternalista y por protegerlo no lo hice que asuma los tratamientos adecuados. Pero cuando cojo convicción, cuando se le complica el caso y le digo, es el momento que yo conozca a tu familia. Y vi una buena señora, su esposa, sus hijas, 2 mellicitos. Ahí yo tomo una convicción, pero que voy y mato. O cuando hacía mis defensas de terrorismo y la policía me decía, doctor, vamos a almorzar, déjenme encerrado con ellos. Quiero estar dentro de la celda con ellos, váyanse a almorzar. Y me citaban 12 de la noche para estar 8 de la mañana y mi audiencia, yo llegaba 7:30, media hora antes, me dijo mi mamá, y mi audiencia comenzaba a 12 de la noche, Luis. Y yo estaba desde las 8 de la mañana. Pero escuchaba 20 años, 30 años de condena, y cada condena y veía que era una fábrica de condena. Entonces eso, en vez de a mí amilanarme, me daba una fuerza que salía y mataba. Entonces yo creo que sí, obviamente tiene que haber cualidades, actitudes, pero mucho es la convicción. Mucho la convicción de esa abogada que sale en defensa de violencia familiar de unos niños y ve lo que significa que esos niños sigan con ese depredador o con ese abusivo. Entonces, si en la convicción no logras la fuerza, entonces no estás hecho para esta rama del derecho.
Cuando usted hablaba de que había defendido a un ingeniero, ¿cree que se está refiriendo a ese famoso ingeniero No, presidente? no, al presidente Fujimori lo defiendo varias razones. Primero, yo debuto en este grupo de casos. Rolando Sousa y Alex Curi eran mis mejores amigos en la universidad. Todas mis mudanzas, quienes me acompañaban eran Rolando Sousa y Alex Curi. Alex Curi vivía a 2 cuadras de mi casa. Él me pide que asuma la defensa de su hermano, Beto Curi. En el video Curi Montesinos, yo soy el abogado. O sea, yo arranco en esos casos. Le caro ser el juez, el fiscal, que me perdone, no me acuerdo bien el nombre, y estaba Beto Curi. Entonces yo arranco con esa defensa de Beto Curi. Y a partir de ahí empiezo a asumir una serie de defensas, y asumo la defensa de Carlos Boloña, ministro de Economía, y una defensa decisiva que fue la única absuelta en ese tiempo, que es Marta Chávez. Y yo dije para mí, si yo defiendo a Marta Chávez y gano, yo voy a ser abogado de Alberto Fujimori, porque me preparé para hacerlo. Todas esas defensas de todas estas personas que eran perseguidas en aquella época, vinculadas al gobierno del presidente Fujimori, yo me voy preparando como un campeonato, pues te vas preparando para ir a la Copa Libertadores y etcétera. Entonces, el doctor Silva Santisteban, que fue secretario del presidente Fujimori, su hijo había sido mi alumno en la universidad, él es el que me convoca. Y es que tomo la defensa. O sea, el mundo universitario y las defensas que tuve son las que me llevaron a la defensa del expresidente Fujimori. Ahora, yo sé que fue un proceso, que no fue simplemente un día de la nada se convirtió en el abogado de Fujimori, hay como que una historia detrás, pero ¿cómo es esa llamada o ese momento en el que le confirman oficialmente que es el abogado de Alberto Fujimori? Me lo imagino muy como esta serie de O.J. Simpson, ¿no? Que el momento de la llamada para decirle, usted es el abogado, es a Johnny Cochran. Muy ceremonial, muy épica, cuando ¿no? lo llaman a Johnny. En su estudio, ¿recuerdas esa escena? Sí, Claro. sí, ¿Fue sí, así o estoy soñando mucho? He visto muchas películas. A ver, no, y aparte esa es una grande película. Ese es El juicio del siglo, es buenísima. Lo veo varias veces para analizar varios aspectos. No, a mí el embajador Silva Santisteban, porque él es secretario del primer gobierno del presidente Fujimori y luego se va embajador a Alemania. Pero su hijo era mi discípulo. Él era muy querido para mí, miembro de mi círculo de estudios de Derecho Penal que formo en la facultad. Luchito Silva, su hijo, era muy, muy querido para mí. Entonces, el embajador Silva es el que viene y me contacta. Y el papá de Lucho, de mi discípulo. Entonces le digo, ¿cómo está, profesor? Le decía profesor porque yo lo conocí como profesor de ciencias políticas. Entonces me dice, ¿cómo está? Le digo, profesor. Entonces me dice, César, tengo que conversar contigo y me cita en Los Delfines. Me cita en Los Delfines para tomarnos un café y me dice, el presidente Fujimori me encarga, esta vez en Japón, que te proponga que asuma su defensa. Él entiende, por lo que yo había dicho, que por las defensas que tenía y por el ancestro común que teníamos, yo veía con familiaridad al presidente. Es más, tuve un rol que quizás también empezó ahí. El embajador del Japón de ese primer momento tenía dificultad para hablar castellano. Entonces, en ese, ya te imaginas el momento de la efervescencia inicial, Fujimori en el Japón. Entonces, no comprendían cuál era el rol del Japón. Y yo salgo bastante a explicar el rol del Japón, que no era pues un rol de impunidad ni nada, sino toda una tradición, una historia, su propio derecho, etc. Entonces, el embajador del Japón me invita a almorzar, en agradecimiento a esa actuación que yo tenía. Entonces, creo que esos momentos hacen que se dé la llamada, voy a tomar un café 5 o 6 de la tarde, de algún día particular sin duda, y le digo, para mí es un honor. Asumir la defensa del presidente, asumir la defensa de un presidente de la República es un honor. El presidente personifica a la nación. Y además el rol que había tenido Fujimori a lo largo de 10 años. Yo la primera vez no voté por Fujimori, voté por Vargas Llosa. Pero el gobierno 90-95 para mí competirá entre los grandes gobiernos de la historia porque solucionó el problema del terrorismo Abimael Guzmán sin un solo balazo y superamos el tema de la hiperinflación y la paz con el Ecuador. Entonces, eso me llevó a aceptar y puse una condición.
y es conocerlo. O sea, tomar una defensa de una persona que no conozco, no. Yo necesito mirarlo a los ojos, necesito plantearle la defensa personalmente y que él me diga que está de acuerdo. Y se pactó y viajé al Japón. ¿Y qué fue lo primero que le llamó la atención al momento de verlo? ¿Cuál era la diferencia entre Fujimori de las fotos, el Fujimori de los videos, con el Fujimori en carne y hueso? Bueno, yo te diré que desde el primer momento un hombre súper ordenado, porque me fue a ver a las 12 de la noche para enseñarme cuál era la ruta de trenes que debía tomar para ir a la casa donde lo tenía que ver. Ya me tenía separada una tarjetita, que es la que tú pones ahí en los metros para poder pasar. O sea, un ser ultrametódico, como me habían dicho todo. Para esto, Luis, cuando defiendo al presidente Fujimori, pues había defendido prácticamente a todos los ministros, a todas las personas que habían estado a su alrededor, o sea, conocía de él mucho. Eso es lo primero que me llamó la atención, y lo segundo, que cuando llego al departamento tenía de mapas, de planos, y me dice, así como usted me doy cuenta que ha nacido para ser abogado, yo he nacido para ser presidente, mi profesión es ser presidente, me dice. Y me empezó a hablar de una serie de proyectos, todo para, a partir de una hora, te confieso 7 días sin parar, solo dormir, empezar a hablar, este es el problema legal, se arregla así, este es el problema legal, y fue una semana, pero de un trabajo muy arduo, ¿no? Entonces la impresión fue la de un hombre de mucha metodología, muy ordenado y muy trabajador. Esa es la impresión que me llevé al conocerlo. Ahora, tanto los defensores de Fujimori como los detractores tienen una imagen muy fija de él, ¿no? Ciertas características, ciertas conductas. ¿Qué fue lo que le sorprendió de Alberto Fujimori? ¿Qué cosa no uno puede imaginar que es parte de la personalidad de Fujimori? ¿Alguna parte de su personalidad? ¿Alguna costumbre? ¿Algún gesto? Mira, obviamente yo conocía al personaje público, porque todos los testigos, aunque defendía a sus hermanos, yo defendía a Alberto Fujimori, a Santiago Fujimori, a Juana Fujimori y a Pedro Fujimori. Solo no defendía a Rosa Fujimori. O sea, de 5 hermanos Fujimori defendía 4. Entonces, yo te diría que nuestra relación siempre fue profesional. Profesional. Quizás por la forma de ser los japoneses, sobre todo él que tiene una crianza más japonesa. Yo soy criado en Chiclayo. Hermano, a mí es el cajón, el ceviche, el chinguirito, o sea, yo era el apellido, ¿no? Además, más me gustaba el chifa que la comida japonesa. Por mi esposa le agarraba gusto a la comida japonesa. Ahora que hay fusión, si no, la tradicional no me gustaba. Entonces, vengo de otro tipo de crianza. Mi relación fue básicamente profesional. Y en esa relación profesional, gran respeto, un patrocinado muy respetuoso, muy disciplinado. No he tenido, salvo algunos momentos que, bueno, por la intimidad prefiero no comentarlos, porque también he estado con él en momentos muy duros de su vida, ¿no? Usted ha visto, no sé si lo puede comentar, imagino que no, pero vamos a ver tal vez su reacción. ¿Usted ha visto llorar, ha visto en situaciones que son completamente humanas, pero que es difícil imaginar a un presidente o a una persona de ese tamaño? No solo a él, pero sí, yo lo he visto sufrir profundamente al presidente Fujimori en 2 momentos, pero obviamente no lo voy a comentar. Sería ya como que la gran pepa, pues, ¿no? Ya hay cosas que me imagino, piensa guardarlas para siempre, piensa publicarlas en algún libro. Bueno, yo he publicado ya la defensa del presidente Pero Fujimori. Ese tipo de detalles no los cuenta. No. Eso quizás esperaré a que el presidente ya no nos acompañe, ¿no? Algún día hay un libro que debo, que es el libro del abogado, de sus vivencias. Yo quisiera dejarle a todos mis colegas que siguen todo lo que viví, no solo lo que defendí, no solo mi argumentación jurídica, el arte del abogado, sino las vivencias. Y con el presidente Fujimori obviamente hubo muchas vivencias, ¿no? Hubo momentos muy, muy duros. El primer momento, mi encuentro con él en Chile, porque obviamente no fue coordinado, ¿no? Yo cuando estuve con el presidente Fujimori dije, no se me mueve del Japón, salvo que yo levante las órdenes de detención. Y se me apareció en Santiago de Chile.
Un momento muy duro. Y otro momento muy duro es cuando en el helicóptero él baja a la Diroes y yo soy el primer rostro conocido, familiar que él ve. Y sí. O en el caso del expresidente Kuczynski, creo que acababa de a los 2 o 3 días de ser presidente, y yo me presentaba en la audiencia a discutir un impedimento de salida, y a Hamilton Castro, al cual le mando saludos por bastante leal como juegas Hamilton, en plena audiencia estaban allanando sus casas. Imagínate, por eso Hamilton bastante leal, porque sabías que estábamos en la audiencia. Entonces yo estoy en la audiencia de impedimento de salida y mi socio me reventaba el teléfono. Yo digo, pero si nadie me interrumpe, pero tanto me reventa. Y dije, ¿habrá pasado algo? Y me dice, César, están allanando. Entonces tuve que sacar a todo el estudio. Entonces, ver al presidente Kuczynski caminando en medio de 40 fiscales, obviamente fue un momento complicado, ¿no? Couture escribe que el momento más doloroso, claro, él se refiere a los jueces, dice que cuando ese juez que está en la cima ejerciendo el poder, luego desde el llano tiene que clamar por justicia. Yo lo extendería a los presidentes y efectivamente son seres humanos finalmente, ¿no? Que sufren. Ahora, cuando hablamos de esos temas, por ejemplo, en los comentarios tenemos gente que dice, defiende lo indefendible, abogado del diablo, y son comentarios que van a aparecer sí o sí cuando uno toca a figuras tan polémicas. Y mientras sean virtuales, creo que eso se puede manejar. Pero lo han encarado en la calle gente ajena al caso y le ha reclamado por defender a presidentes y sobre todo Fujimori, imagino. Tengo una anécdota. Cuando un día estoy bajando de mi departamento en el Malecón, pasaba Mario Vargas Llosa todos los días y pasaba con un pequeño comité de damas. Entonces una señora respetuosamente me hace el gesto y me dice, acércate. Dije, mi mamá, pues tengo que acercarme, ¿no? Una señora me hizo aparecer mi mamá, me acerco y me agarra de mi abrigo y me dice, ¿por qué lo defiendes? Entonces yo le digo, porque no es marciano, es un ser humano. Y Vargas Llosa todos miraron y se fueron calladitos. Entonces, yo diría, quien considera si una persona es defendible o indefendible, claro, si lo hace desde el sufrimiento, desde el prejuicio, los comprendo. Es más, alguien que gobernó tantos años tiene que estar preparado a asumir esas cargas positivas y negativas. Pero quien quiere interesarse un poco en la abogacía, debe ir al código de ética de los abogados y debe estudiar lo que se llama la deontología forense y la obligación especial de garantizar la defensa en el caso más difícil. Y es igualito a la medicina nuevamente. Si ese amigo que habla que hay un ser indefendible tiene la desgracia que su mamá se descerebra en un accidente, ¿le gustaría al mejor neurocirujano o podría ir cualquiera a cubrir para curar a su mamá? Él diría, no, a mi mamá la cura el doctor House. Bueno, igual es en la defensa. A mayor dificultad, mayor la capacidad del abogado. Peor si eres profesor, peor si eres padre de abogados y tienes que demostrar que lo que enseñas es realidad. Tienes un doble compromiso. Aprovechando la referencia televisiva, en los comentarios veo gente que lo compara con Saul Goodman, el abogado de Breaking Bad. ¿Es una comparación injusta, cree usted? ¿Qué tan injusta cree que es esa comparación? Bueno, porque Saúl lo que caracteriza es la astucia, ¿no? Es la astucia fundamentalmente. Yo les diría más realista, váyanse al Juicio del Siglo y me ubican con Cochran si quieren, o con F. Lee Bailey, que sería mi preferido, ¿no? Y si no, pueden ir a ver, hay varias películas de abogados, pero para Saúl sería la astucia. Es más, sería un mal ejemplo, porque vi a Saúl, pero a Saúl no me gustó ver la película solo de Saúl. Yo la veía cuando él era abogado del profesor, cuando el profesor de química y su alumno hacían el clorhidrato. Entonces, no, pienso que hay otros abogados que, o si no, me gustaría con el famoso
cuando sale en La muerte de un ruiseñor, Atticus. Finch. Sí, yo creo que más me parezco a Atticus, ¿no? Vean bien la película y de ahí me comentan. Yo les recomendaría que vean La muerte de un ruiseñor y vean a Atticus con su hijita. Y cuando Atticus se enfrenta y los blancos le dicen, ¿cómo vas a defender a un negro? Un negro es un animal. Yo cuando defendía a procesados por terrorismo, decían, tú defiendes a un terrorista. Y yo defendía a médicos y ojo, abogados, que los metían a la cárcel porque en esa época pensaban que médico que curaba terrorista era terrorista y abogado que defendía a un terrorista era terrorista. Entonces les traje la convención traje las convenciones de Ginebra y pregunté y puse un ejemplo, porque yo defendía a un médico, a mí me llamó el colegio médico, defendía a un médico y puse un ejemplo. Hiroshima, boom, la bomba, se levanta entre escombros el médico, el único médico de Hiroshima, y el primer persona herida que ve es el capitán que dispara la bomba atómica. ¿Qué cosa ve, enemigo o paciente? Paciente. Eso dice la Convención de Ginebra. Yo no veo seres indefendibles o diablos. Yo veo seres humanos. Y si debo garantizarles defensa o no, depende de la complejidad. Quería llegar a ese punto porque siento que me corresponde también ahí cumplir como que la función de abogado del diablo, irónicamente, porque mucha gente lo acusa de defender que fue un gran abogado, porque el abogado del diablo en realidad es el abogado del candidato a santo, ¿no? Si vamos a ir al término sí, vamos del a explicar abogado la metáfora. Porque lo acusan de defender a, cito, indefendibles, pero no se suele mencionar ese tipo de casos, ¿no? A los sentenciados injustamente por terrorismo o las víctimas la familia de las víctimas de Utopía. ¿Cómo usted maneja este balance? Porque son casos completamente opuestos y muchas veces la gente prefiere etiquetar a una persona, en su caso, por ejemplo, como una persona cuestionable o que defiende personas cuestionables, pero olvida todos los otros casos, que no son pocos. Yo creo que es lo que tú dices. Eso que hablábamos como chiste del tío Ben, bueno, no como chiste, yo lo tomo en serio, el tema de la filosofía esta de un gran poder, una gran responsabilidad. Si a mí la sociedad me ha asignado el rol del defensor, porque me reconocen como el defensor, no solo socialmente, sino académicamente, tengo que estar dispuesto a asumir ese rol. Y ese rol significa repetir la batalla de los abogados desde el comienzo de la historia, que es la incomprensión. El abogado anda entre dos polos. O el rey lo convertía en noble después de 30 años de ser abogado, o quería ser crucificado junto al cliente, porque en el fondo no es el problema el abogado. En el fondo es que algunas personas odian a un ser humano, quieren su destrucción y la destrucción de ese ser humano implica que no tenga escudo. Eliminado el escudo, eliminas a ese ser humano. Ahí está. ¿Cuál es la explicación cuando me digo, tú lo odias a Fujimori? Lo odias. Entonces, ese odio lo trasladas a mí porque yo soy su defensor. Pero tú lo odias porque hubo una política económica de desempleo. ¿Yo qué tengo que ver con eso, viejo? Ni siquiera con la política antiterrorista. ¿Qué tendría yo que ver con eso? Yo lo que digo es que para aprobar una política no basta un indicio. ¿Eso es algo demoníaco? No. Entonces, comprensión. A mí en el Twitter, que probablemente sea el abogado que más me sigue en Twitter, hay algunos que me ponen, ¿qué tal paciencia? Es que yo doy una batalla en Twitter para que no sea un espacio de psicopatía, sino de reflexión. Entonces busco que reflexione la gente y a más de uno lo logro hacer reflexionar, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿hay personas indefendibles? A un abogado, y moriré defendiendo este punto porque son muchos abogados, a un abogado se le juzga no por la persona que defiende, sino por los términos de su defensa. Si el abogado utiliza el derecho, tiene que ser respaldado. Mucho se habla, Luis, de la libertad de prensa, pero pocos hablan de la libertad de patrocinio. Si no hay un abogado libre, en otras palabras, si el soldado es cobarde, ¿cómo se protege a la patria? Si el abogado es un cobarde,
no está dispuesto a asumir el libre ejercicio de la abogacía, que es defienden los casos que corresponde. Entonces, ¿qué derecho a la defensa hay? El día que la Constitución diga, los demonios serán definidos por la opinión pública, y una vez que la opinión pública defina qué es demonio, ese demonio tendrá que ser ejecutado sin ningún tipo de procedimiento legal. Yo ese día me dedicaré a jugar ajedrez seguramente, y ya no seré abogado. Pero eso no dicen las normas internacionales de derechos humanos, ni eso dice el mundo civilizado, ¿no? El mundo civilizado dice, solo se castiga al culpable y se demuestra que uno es culpable a través de un debido proceso. Mientras que esa sea la regla, yo voy a militar en esto. El día que la cambien, me dedicaré a otra cosa sin duda. ¿Y cómo hace un abogado para ignorar toda esta presión mediática? Porque usted cuando comienza en el caso, era una época en la que no estaban las redes sociales tan fuertes como ahora. Es más, no habían redes sociales. No. Tenía los canales de televisión Había tocando que ciertos ir. temas. Todos los días Chichi Valenzuela en la noche me sacaba un producto. Ella hacía una evaluación de la audiencia, sacaba un producto, se lo mandaba a Avelino Guillén y Avelino Guillén lo quería meter como prueba. Y yo me cansaba de hacer que lo rechacen, hasta le dije, Chichi, ¿ya para qué vas a mandar? Ya van como 50 y todos te los hemos dado. Ninguno entró como prueba, ya no te canses. Pero ¿cómo se hace ahora? Porque la opinión pública son todos. Todos con un celular en la mano son opinión pública. ¿Cómo un abogado, sobre todo un abogado joven tal vez, que está viendo esta entrevista, cómo escapa de esa presión? Yo te diría es como el jugador con una tribuna en contra, ¿no? El peruano, antes, ¿qué le pasaba? Y a Cuevita lamentablemente le pasa. Nunca los que nos gusta el fútbol vimos 5 penales al hilo a Uruguay en la semifinal que nos lleva a la final con Brasil. Por primera vez en la historia del Perú, 5 peruanos patearon 5 penales e hicieron 5 goles. Y eliminamos Uruguay y jugamos la final con Brasil. Cuevita todavía no logra eso. Es muy nervioso, por eso Gareca la próxima ya no lo debe poner en ese trance. Entonces, ¿qué haces? Lo que hace un argentino. ¿Qué hace un argentino cuando la tribuna grita? Se crece. Tú frente a la tribuna no le escuchas o te creces. ¿Y cómo te creces frente a la tribuna? Tu causa, la convicción de tu causa. No interesa lo que grite la gente o lo que diga. Quería saber, sobre todo, esta importancia está un poco ajena al tema de las metáforas deportivas que usted está usando constantemente en esta entrevista. O sea, lo entiendo de su origen pelotero, pero me gusta, me causa fascinación saber si constantemente, en clases también es así, Siempre. las conversaciones, más allá del derecho, siempre está poniendo el ejemplo de como Maradona, como Messi. La medicina o al fútbol. Como ahora la técnica del litigio te dice que pongas una etiqueta, ¿no? Hamilton Montoro, el fiscal, dice, acá no se trata del guasón. Entonces yo le contesto, pero es la hora de Batman. Y pues me le voy encima. Pues entonces es cuestión de... Yo siempre mi relación con la medicina, la metáfora es algo que utilizo permanentemente, ¿no? Y el fútbol, por cierto, porque el fútbol todos lo entienden. El fútbol todos lo comprenden. Cuando yo hablo y en este momento tú me dices, ¿cómo enfrentar la crítica? Jugar con una tribuna en contra, pues. Jugar con una tribuna en contra. Si tienes esa personalidad que se puede adquirir, porque lo de los 5 penales, antes era un terror patear un penal. Hubo un sudamericano atrás, tú eres más muchacho que yo, donde teníamos que definir la semifinal con México. Terminamos empates y había penales. 5 minutos y nadie iba a patear el penal. Porque el peruano tiene terror a fallar y que todos le echen la culpa, porque a ti te aplauden solo cuando ganas, ¿no? Cuando pierdes te tiran piedras. Paolo, que era nuestro Dios, ahora le dicen descansa, déjalo a la Padula que vaya. Es así, el peruano es complicado en sus cosas. Entonces, todo lo que me sirva como herramienta para una mejor comprensión lo utilizo. Quizás ahí iría el tema de ser 34 años profesor, ¿no? Y bueno, enseño bastante bien. Entonces,
mis alumnos están contentos. Hace unos días, bueno, tuve un problema de que me atacaban por faltón, porque bueno, eso también es el peso de ser el abogado, un profesor que litiga, ¿no? En la vida tú tienes que elegir, esa es una de las grandes decisiones. O eres un profesor que en tus ratos libres seas abogado, o eres un litigante que en tus ratos libres seas profesor. Las dos cosas a la vez es difícil. Entonces, hay una época en que mis alumnos con razón dicen, está muy bien, será un gran abogado, pero es muy faltón. He faltado algunas veces. Pero lo que dice un alumno, que para mí es muy importante, cuando te enseña te da ganas de ser abogado. Eso para mí es clave. Ahora quería destacar este punto. Hace un ratito comenté el tema de utopía y estos casos más emotivos, con un factor emotivo diferente, ¿no? Porque hay una emoción obviamente en defender a un presidente, pero en este tipo de casos creo que la emoción va por otro lado, ¿no? Ok. Hace poco escribí un pequeño recuento, un pequeño resumen del caso y lidiar con los familiares, tener que seguir constantemente esta injusticia, imagino que debe requerir de una fortaleza emocional de la que no se suele hablar en casos de derecho. Tienes una razón, porque imagínate, escuchas los dramas, son 29 familias, 28 defendí, el 29 con mucha pena no defendí, lo entiendo, porque esta familia, el padre era trabajador de la municipalidad de Surco, siendo Daryan alcalde. Y nosotros, cuando comienza el caso, también responsabilizamos a Daryan, porque el alcalde Daryan, él se daba las manos, pero se las lava mal, porque él dice, no, yo he sacado una norma que dice que mientras que haya disputa de propietarios y yo no sepa quién es el dueño, yo no puedo fiscalizar en el Jockey Plaza, lo cual hubiera estado muy bien si renglón seguido decía, mientras que yo no pueda fiscalizar, entonces el Jockey no se abre, pero no se podía abrir y que sea tierra de nadie. Entonces, efectivamente, cada drama humano de, por ejemplo, una familia tan querida para mí, los Bugosén, porque son de Chiclayo, sus hijos son mis amigos, nadaban conmigo en la selección, su hermana, su hermano mayor, Rada, Charbel, mueren los dos, el médico y el abogado. El médico llegaba de la guardia y el hermano le dice, acompáñame a la discoteca para ver cómo van mis vinos. Y mueren los dos. O la hija de mi querido y recordado doctor Delgado Aparicio, Sarabá. Entonces, son 28 dramas, Luis, que permanentemente te llaman y te dicen, evidentemente. Es más, yo para fortalecerme, para motivarme, no, seguramente has visto que había un pequeño como afichito donde sale la foto de todos y dice, no más una utopía, que la justicia no más sea una utopía. Yo cuando tenía que preparar una defensa de ellos, ponía ese afichito, lo ponía ahí en mi computadora para motivarme y meterle toda la fuerza necesaria. O las 279 familias en mesa redonda que defendí gratuitamente, ¿no? Entonces sí, efectivamente es otro tipo de dramas muy fuertes. Fui a mesa redonda y me encontré con una abuelita de una niñita que nunca más he visto, donde sus dos padres mueren. Entonces la niñita era huérfana y solo tenía esa abuelita para cuidarla, para protegerla. Ahí también es otro drama muy grande. Lamentablemente no lograron organizarse como sí lograron los papás de Utopía, ¿no? Pero bueno, dimos la batalla hasta donde pudimos. Y así en general con víctimas, ¿no? Yo he defendido muchas víctimas en muchos procesos. Y efectivamente, como tú dices, hay un drama, pero visto desde el otro lado, ¿no? Y tienes que tratarlo con la misma sensibilidad y evidentemente darle el mismo servicio, ¿no? Más allá de estos casos mediáticos, ¿cuál ha sido esa anécdota, ese caso que más le ha generado tal vez alguna huella emocional, que más lo ha hecho llorar incluso He al llorado, momento de revisar? he llorado por muchos casos, no creas, muchos, no unos, muchos casos, muchos casos. El principal crítico de César Nakazaki es César Nakazaki, no necesito que alguien diga ahí algo. Yo soy un autocrítico. Alguna vez el psicoanalista decía, tú te fragelas. Y efectivamente, yo soy muy autocrítico. Hay muchos casos, pero algún caso específico,
que me haya frustrado. Mira, yo te diría, hay un caso, pero no es propiamente mi defensa. Yo defendía a un médico en un proceso por terrorismo y lo absuelvo. Y al costado había una señora que luchaba como leona por su marido, que era abogado de Piura. Y la señora luchaba, pero era una leona, Luis. Pero no era penalista, se veía. Entonces termina, se lee la sentencia y al colega le ponen 20 años. Y la señora lo abraza y llora, perdóname, perdóname. Y este hombre que acababa de ser condenado a 20 años, lo vi rehacerse porque estaba destrozado y tomar valor y consolar él a su esposa. O sea, el condenado a 20 años consolaba a su esposa. Me causó tal conmoción que los abracé y los tres nos pusimos a llorar, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los casos que más ha marcado emocionalmente en mi carrera, ¿no? No vi un hombre más valiente en mi vida. Imagínate quién tendría el valor y la entereza y el amor para decirte vas a quedar 20 años en la cárcel y agarrar y consolar a su esposa que, bueno, pues le rogaba pues que lo disculpe porque no lo había defendido mejor. Y de esas otras experiencias, varias he tenido, varias. Obviamente la historia lo va a recordar por el caso Fujimori y va a ser una conversación que se va a tener de aquí a 20, 50 años, que va a sobrevivirnos a todos los presentes en esta sala. Pero ¿qué otro caso le gustaría que fuese tema de conversación de aquí a más adelante por los futuros estudiantes de Derecho, por los chicos que van a, como es mi caso, ¿no? Periodistas que también terminan estudiando esos temas? Yo te diría que me imagino que va a ser lo que se viene produciendo hoy en el sentido de que el grueso de mis defensas, Magali Medina y las Prostivedez, la discusión entre libertad de prensa y derecho a la intimidad, por ponerte un caso, o en el caso Utopía, el delito por omisión impropia, o sea, la gente pensaba que solo era homicidio doloso matar por intención, y yo establecí que también es homicidio doloso matar sabiendo. Cuando tú eres el empresario y haces que tus choferes no duerman y matan, es como tú matas dolosamente, porque tú creas una situación. Entonces, te diría, Luis, los casos ya se vienen analizando, se vienen discutiendo, se vienen tratando. Unos analizarán que fui abogado de 3 presidentes, otros, por ejemplo, ahora que ha estado de moda la sedición y todo, los únicos casos de rebelión que ha habido en el Perú son 2 y en los 2 yo he defendido. Y paradójicamente la misma persona, conspiración para rebelión y rebelión al exministro de Economía, Carlos Boloña. Entonces, yo te diría que me sentiría satisfecho y me imagino que en el futuro habrá pues muchas defensas que examinar y tratar y las personas dirán pues si fui el abogado que realmente correspondía que sea o no lo fui, ¿no? Me debo someter igual como todos al juicio de la historia. Yo lo que he querido demostrar es quién debe ser el defensor y cuál es su misión. Si lo logro, habré cumplido mi propósito. Pero ese es como quiero que me reflexionen y me piensen mañana, ¿no? Piensa mucho en eso, en el legado, en lo que va a sobrevivir después de la muerte. Piensa mucho en la muerte. Usted que ha estado en interacción con diferentes casos que han estado ligados a ese tipo de temas tan densos, tan difíciles de conversar tal vez. Yo creo que las personas tienen que trascender. Los japoneses tienen una filosofía. Si para que a ti te consideren un señor, tú tienes que dejar a las generaciones que te siguen mínimo como te dejaron a ti. Nunca menos. Por lo menos igual. Y si puedes mejor. Entonces, así como hace un rato hablaba que estudié y me preparé para que algún día le pregunten a mi hijo quién es tu papá, igual yo me he preparado y trabajo para que el día de mañana, cuando ese nuevo Basadre escriba la historia de la República del tiempo que me tocó vivir, así como Basadre analizó el juicio de Leguía y Alfonso Benavides Loredo, creo, no sé si me equivocaré, que yo seré el motivo de análisis
de ese nuevo libro de historia republicana y ahí se analizará. César Nakazaki fue el abogado en este periodo de estas personas, este fue su rol. ¿Cuál es la conclusión de la historia y la academia? ¿Fue el abogado que correspondía o fue un falso valor? Eso lo tendrá que contestar el tiempo. Sí, permanentemente pienso en eso, sin duda. Y me imagino que la época del COVID, que ha acercado más a la gente a la conversación sobre la muerte, ha traído también ese tipo de dudas, de cuestionamientos, de preocupaciones. Me enfermé de COVID. Me enfermé de COVID. Gracias a Dios no fue grave, pero yo te diría que la evaluación es positiva. La evaluación que hago siempre en la revisión, en el inventario que hacemos de nuestra labor como abogado, como profesor, en los discípulos hay termómetros. El aprecio social evidentemente es un termómetro, pero el principal aprecio es lo que piensan tus seres queridos, lo que piensan tus discípulos, lo que piensa la academia. Eso que conversábamos hace un rato, de ir desde el despacho del equipo especial hasta los juzgados, los taxistas, el aprecio con el que te saluda la gente por la calle. Entonces, yo creo que en el balance, la labor es positiva. Y siguiendo con la conversación sobre la pandemia, creo que este contexto de estar encerrado en casa y el home office lo ha regresado a un entorno que podía ser extraño, que es incluso su propia casa. Volver a estar aquí, a compartir espacio con la familia, con la gente que vive con usted, el poder darse el lujo, como comentaba también, de encerrarse y ver maratones de series y películas y el Netflix, es un privilegio para un abogado. Todos nos hemos tenido que reinventar como personas. Creo que para poder vivir la cuarentena, la pandemia, todos los efectos que ha habido, hemos tenido que reinventarnos como personas, ¿no? En mi caso, reencontrarme con Dios, valorar más la familia, la salud, el trabajo. En mí es un proceso de revaloración de una serie de aspectos que en otras condiciones no valoras adecuadamente, ¿no? Mi preocupación por el futuro de la humanidad, el futuro de nuestro país. Entonces, sí, evidentemente, la pandemia a mí, en lo personal, me ha llevado a una reconsideración de todos los aspectos de mi vida, ¿no? ¿Y cómo se vio afectado, si afectada es la palabra, su visión del derecho con todo ese tema de ese nuevo mundo que nos ha otorgado el COVID? El derecho a la salud, por ejemplo, algo que a mí no se me hubiera ocurrido y me lancé en una cruzada de ceses de prisión preventiva fuerte en la pandemia, logré la libertad de la primera persona por motivos de la pandemia. Yo no me había puesto a pensar, por ejemplo, reconozco cómo el hacinamiento de los penales, cómo las penas privativas de la libertad se vuelven inconstitucionales, ¿no? Había quedado un poco en la sentencia condenatoria y la ejecución no me interesaba. Y hoy he revisado mucho el tema del significado de la prisión preventiva, la ejecución de la pena privativa de la libertad. Hay una frase de Zaffaroni que para mí me marca mucho en esta época, donde él dice que las cárceles son vertederos, son depósitos de seres humanos, donde simplemente se les amontona y se les amontona sin nada más. Y como todo eso se vuelve inconstitucional. Entonces, me ha llevado a analizar varios aspectos de la justicia penal y a darle una valoración especial a la tecnología que no le daba antes, ¿no? Antes para mí el mundo de la computadora se resumía a una máquina de escribir especial y súper veloz. Y hoy en cambio ha adquirido la tecnología para poder ejercer la profesión, para poder hacer el quehacer de la justicia. La tecnología es vital. Sin tecnología no hacemos nada ahora. Imagino que estar en casa lo ha hecho sentir también más seguro, más tranquilo, porque la profesión que usted ha elegido y los casos que ha tocado lo deben haber acercado a momentos tal vez de riesgo, a amenazas, a algún miedo por un caso que no salió completamente bien. ¿Ha sido así? Yo te diría que el único momento que tuve como el que tú comentas de amenaza es cuando yo tenía defensas de procesados por terrorismo, donde sí se me acercó un policía y abiertamente me dijo, usted tiene hijos, y empezó a hacerme una descripción, pero le dije, viejo,
Si yo aplico las cosas correctamente, ¿en qué daño? ¿No? Así lo planteo. ¿Cuál es el problema? Dime tú qué hago daño. ¿En qué caso, en qué daño a mi país? Y bueno, ahí quedó. Luego, nunca más he tenido ningún inconveniente, te lo digo con toda sinceridad, porque más allá de algún comentario, muy pocos, más allá de algún comentario por ahí, que lo asumo como estamos conversando, lo que noto más en la gente es consideración. A mí, por ejemplo, si algo me reconoce un juez no me dice no eres un genio, el grueso de los jueces me dice eres un hombre honesto. Entonces, bajo esa línea, mis competidores no me ven como enemigo, me tienen respeto. Entonces, no he tenido esa prevención. Lo que sí me permite trabajar en mi casa es más comodidad. Evidentemente, puedo durar más porque puedo tener mis más flexibilidades, mis horas de ocio, viendo Netflix, efectivamente, Netflix, viendo Disneylandia para ver ahí Marvel y a los héroes, la saga ahora de los Vengadores. Entonces, sí, la casa me ha dado algunas facilidades mayores, ¿no? Pero hay una gran debilidad que sí debo marcarla porque corresponde que lo haga. No hemos logrado recuperar la visita al preso, que es fundamental, y la comunicación adecuada con el patrocinado, que por más que sea virtual tampoco es la adecuada. Esos dos aspectos de visita al interno y de comunicación con el patrocinado son dos aspectos que la justicia virtual no nos ha devuelto, ¿no? Quería, antes de terminar con esta fase y ya comenzar con unas preguntas más rápidas, unas preguntas ping-pong para ir cerrando esta entrevista y esta conversación tan agradable que nos ha permitido tener con usted, hacerle algunas preguntas al público, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay un usuario con un nombre que no puedo repetir, no porque sea faltoso, sino porque son letras al azar. Dice, tips para un buen aprendizaje de las normas y aplicación. Gusto y método. Te tiene que gustar y tienes que adecuar una metodología que te sirva. Yo, por ejemplo, lo que hacía era leía y lo que entendía lo escribía. Y eso que entendía y lo escribía luego lo enriquecía. Ese método me ayudó a aprender bien las cosas, ¿no? Ahora te agregaría estar al día en jurisprudencia, en cualquier tema que vayas a estudiar. Ahora, por ejemplo, también nos preguntan, Karim Rojas Céspedes, ¿cuáles son las cualidades que debe tener una persona que desee estudiar Derecho? Creo que ya nos ha dicho un poco al comienzo, pero tal vez podría agregar algunas nuevas. Depende de la rama, por eso es que la abogacía tiene para todo, ¿no? O sea, para ir a la escuela diplomática tienes que estudiar Derecho. Por tanto, si algún día quieres ser un representante en la ONU, vas a ser abogado o abogada. Si quieres ser notaria, si quieres trabajar en el mundo corporativo, entonces creo que es tan amplio el derecho que las personalidades dependen de cada rama. Para litigar, si tengo que resumir todo en una palabra, ser un guerrero, ¿no? El litigio es una guerra y tienes que ser un guerrero o guerrera. También nos preguntaban, y creo que también va acorde, ¿no? ¿Cuál sería una recomendación, pero para una joven abogada? Yo mucho sacaba 20 por la respuesta depende en qué rama del derecho quiere desenvolverse, pero bueno, si es que eres mujer, tienes una gran sensibilidad porque la mujer tiene una sensibilidad especial frente a la familia y te animas a entrar al derecho de familia, ahí hay un campo grande que trabajar, ¿no? Hay un campo grande, no puede ser que la abogacía sea más desarrollada en el derecho de los contratos que en el derecho de la familia. Entonces el derecho de familia tiene mucho que trabajar. Ya Héctor Cornejo Chávez debe ser reemplazado y superado. Y hasta ahora no hay quien le haga sombra en el derecho de familia. Entonces, te invitaría a que mires el derecho de familia y de repente ahí encuentras grandes motivos de realización. Tenemos, bueno, esta pregunta creo que se la hice hace un momento antes de comenzar a conversar, pero me parece importante repetirla y quiero que el público LP quiere saber qué tan interesado está en un cargo público, qué tan posible es que luego de esa entrevista, así como en la entrevista anterior que hicimos en casa,
en la casa del doctor Aníbal Torres, él terminó siendo ministro. ¿Es posible que luego de esa entrevista lo veamos a usted como ministro de Justicia en algún cargo público, en algún cargo de confianza, de elección? Muchas veces, yo te diría que en casi todos los procesos electorales me invitan a participar, ¿no? Yo te diría que no hay proceso electoral en el cual no me hayan invitado a participar, pero mi vocación es la abogacía, no es la política. Mi sueño quizás me hubiera gustado terminar en la Corte Suprema de Justicia, me hubiera gustado terminar en el Tribunal Constitucional. Soy consciente que plantear el derecho no es igual que hacer jurisprudencia, ¿no? Más trascendería mi pensamiento jurídico si yo hiciera la jurisprudencia, no fuera un co-constructor, sino fuera el constructor de la jurisprudencia. Pero es evidente que por la trayectoria profesional que he tomado, esos caminos pues son muy complejos, ¿no? Así que terminaré mis días como abogado. Y se le pregunto de qué partidos lo han invitado, ¿se podría comentar o...? Yo te diría de varios, pero prefiero, no, como no es mi campo, ¿para qué? Pero varios. Más de 2 por lo menos. En todo caso me confirma que no lo vamos a ver como o postulando incluso, ¿no? No es mi vocación. A un cargo como presidencia. Mira, me siento totalmente deudor del Colegio de Abogados, es lo que más me han propuesto, que postule para decano. Creo que es mi deber corregir varias cosas en el Colegio de Abogados, pero el problema es que si yo dejo mis defensas, ¿quién las hace? Por ejemplo, yo creo que el decano del Colegio de Abogados no debe trabajar, no debe ejercer la abogacía. Y el grueso de de los decanos, son decanos y a la vez ejercen. Yo tendría que dejar de ejercer 2 años, por lo menos. Es difícil, muy difícil. El tipo de defensas que a mí me encargan son difíciles de derivar o delegar, ¿no? Es por eso que nunca me incorporé a un gran estudio, porque me decían, vente para acá, pero deja a tus clientes. No, yo nunca dejo a nadie. ¿Le parece si terminamos esta entrevista con un par de preguntas ping-pong sobre temas tal vez polémicos y personajes que están en la conversación cotidiana? La vez pasada hicimos preguntas ping-pong, pero fue como que el doctor Aníbal Torres creo que no entendió muy bien el punto y fueron como que respuestas más extensas, pero tal vez este caso sí nos puede ligar de hacer algo muy conciso y muy directo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos de matrimonio homosexual? A ver, una realidad que necesita todavía una profundización en la sociedad, ¿no? El tema del aborto. Soy pro vida. Corrupción. Uno de los peores cánceres de la sociedad y uno de los principales factores de la pérdida de prestigio de la abogacía. Y cuando hablo de la abogacía agrego jueces y fiscales. Periodismo peruano. Como toda institución en construcción, ¿no? Toda institución social está en construcción, todas las profesiones, también las actividades como el periodismo. Pedro Castillo. Que Dios permita que haga un buen gobierno que termine de la mejor manera. Alberto Fujimori, que me imagino que no debe ser tan difícil definirlo, tal vez sí. Fue un excelente presidente al inicio. Quizás pagó las consecuencias de no tener un partido sólido, que es lo que siempre le he dicho, que ese debió ser su legado. Que fueron injustos con él en el tema del juicio jurídico y me imagino que el juicio histórico en su momento le hará justicia. ¿Y qué podemos hablar de Keiko Fujimori, que está tan vigente en estos días? Creo que se esforzó mucho por construir un partido y Fuerza Popular, dentro de la crisis de los partidos, es un partido regularmente organizado. Pienso que tiene problemas legales serios en los cuales debe concentrarse y solucionarlos por su bien y el bien de su familia, ¿no? Y si hablamos en general del Congreso. Como toda institución, el Perú no es un país que se destruye, es una joven república en construcción, hay que verlo en tiempo histórico, que son 200 años, para Asia y para Europa. Entonces, es un país que todavía está en construcción y hay que seguirlo construyendo. El Congreso es una institución todavía en construcción, no está construida.
Y todavía estamos con la resaca de la celebración del Bicentenario, así que ¿qué es el Perú? Una república en construcción. Tenemos una historia milenaria que nos debería enamorar y motivar a hacer del Perú un gran país en el siglo XXI. Pero como Estado todavía somos un Estado en construcción, no en destrucción, sino en construcción. Yo siempre trato de poner el acento, sobre todo porque tenemos hijos y hay muchos jóvenes. Este no es un país en destrucción, es un país en construcción, pero todos lo tenemos que construir, no algunos. Volvemos un poco a lo jurídico, la eutanasia. En casos científicamente justificados debe proceder. Hay derecho a una muerte digna. Por ejemplo, Este caso de esta joven que lo ha llevado a una acción de amparo, por las enfermedades que ella describe, yo creo que la persona y la medicina lo acepta. Si vas a vivir de manera artificial, ya no puedes vivir por ti mismo, ya no puedes pensar, no puedes razonar, ya no está tu personalidad, solo está tu organismo. Yo no veo ningún sentido a que viva solo un pulmón, pues. O sea, el ser humano es su personalidad, mientras que esa personalidad se puede expresar, debe vivir hasta que lo decida. Pero tenerlo vivo porque su mamá quiere que esté vivo o su hijo quiere que esté vivo, no cerraría en cliché que Dios da la vida y Dios quita la vida, y yo creo en Dios, por cierto, pero creo que incluso si revisamos bien la doctrina social de la Iglesia, en casos de situaciones extremas como los que menciono, se permite la eutanasia. O sea, no es que esté proscrita de manera definitiva. para un ping-pong que puede ser peligroso, tal vez para nosotros. LP Derecho. El medio de comunicación jurídico en las redes sociales más importante del país. Y ahora la verdad, ¿qué le parece LP Derecho? No, es que esa es la verdad. Creí que estaba siendo amable con el entrevistador. No. Dije, no. Si no, me quedaría callado. Me quedaría callado. Yo me quedaría callado. Y creo que, no sé si es tan difícil, pero César Nakazaki. ¿El padre o el hijo? El padre. Una buena persona, un buen abogado, muchas cosas que ir arreglando todavía, y en esta pandemia, como tú bien mencionabas, he asumido varios compromisos de mejorar que espero poder cumplir. Y terminemos en una cuota feeling, ¿no? Así como hemos tenido constantemente en la conversación esta pregunta de quién es tu padre, que espera que se le hagan a su hijo en algún momento, ¿quién es su hijo? Bueno, mi hijo me honra porque decidió ser abogado. Es un muchacho muy capaz. Fue cabeza en un concurso de oratoria y de debate, estando de jurado Rosa María Palacios, Enrique Castillo. Está próximo a casarse, así que yo deseo que él logre muchas cosas que yo no he logrado. Eso es lo que espero para él. ¿Qué tipo de cosas reconoce en él, de usted mismo, para bien o para mal? Su pasión en defender, su pasión, la fuerza de sus convicciones, su manera de comunicarse, de expresarse, es muy parecida a la mía. Porque imagino que también hay una presión al momento de ser el hijo de un abogado. Bueno, ese es el reto, que le advertí desde que decidió estudiar Derecho en la Universidad de Lima, ¿no? Le digo, lo que te puedo dejar es mi nombre, y mi nombre te va a dar pros, te va a abrir llaves y te va a poner candados. De ti depende cómo lo sorteas, ¿no? Muchas gracias por, en general, la honestidad que he sentido en esta conversación y la voluntad para conversar y sobre todo para recibirnos en su casa, que en esta época es un poco más complicado, pero siempre con el tema de bioseguridad se puede dar y se pueden tener ese tipo de conversaciones que yo en lo particular valoro, siendo que mucha gente, hay muchos periodistas que al momento de hablar sobre ciertos personajes prefieren irse por el extremo más apasionado y hablar de odio o hablar de apasionamiento, de defensa, cuando se pueden tocar ciertos temas con el interés
histórico y periodístico que merecen sin perder la posibilidad de divertirse y de pasarla bien, pero como creo que le hemos pasado en Claro que sí, Luis. en este momento. Te agradezco mucho por el diálogo y te incentivo a que sigas adelante en este espacio, una nueva ventana que abre LP para su público, Pasión por el Derecho. Me gusta Pasión por el Derecho porque me hace muy afín. Bueno, no espero que no sea la última. Habrá otra oportunidad de seguir dialogando. Espero que conversemos en el estudio LP o en otro espacio que le resulte y le brinde esta confianza y esta facilidad para poder contarnos cosas. Y finalmente, antes de irnos, ¿no? Los jóvenes estudiantes de Derecho que están viendo esta transmisión, ¿quieren algún mensaje? Sobre todo los que están pensando en ser penalistas y en dedicarse al litigio y al confrontamiento, a la batalla jurídica, como usted le dice, que es un término que me gusta mucho. ¿Qué le diría a esos chicos? Lean Abogacía y Abogados de José María Martínez Val, traten de conseguirlo y vean las características que debe tener un abogado y por qué le exigen ser un humanista. Lean, por favor, por qué le exigen al abogado ser un humanista, creer en el ser humano. Y segundo, por qué se reduce, dice Martínez Val, si tengo que reducir solamente en una frase o una palabra la abogacía es lucha. Eso trabajen. Muchas gracias, doctor, por el tiempo para conversar Gracias nuevamente. también, Ya terminamos aquí, vamos a desmontar todo el desastre que hemos hecho en su casa, así que usted tranquilo nomás con toda la locura que hemos generado en su sala y me despido también del público de LP Pasión por el Derecho que han estado pegados a una... ¿Cuánto tiempo llevamos de entrevista, Pipa, Alex? ¿Cuánto? 1 hora y 50 de conversación, eso es un té de tíos ya esto, por decirlo de alguna forma. Así que gracias por esa confianza y gracias también. a los amigos de LP se despide Luis Santa Cruz y nos vemos en una próxima oportunidad, en una próxima entrevista con otra personalidad del derecho y si se da también esa oportunidad de seguir visitando abogados en sus casas, que es una experiencia que encuentro interesante, que encuentro bastante, no sé si innovadora, no estamos rompiendo ningún paradigma, ¿no? Pero sí estamos conociendo a estas personalidades de una forma diferente, ¿no? Más confianza, ¿no? En una faceta tal vez más humana. Y yo realmente disfruto este lado más humano del derecho. Así que gracias nuevamente. Gracias a los que nos han acompañado 1 hora y 50 y nos vemos en una próxima edición. No se pierdan los otros programas y el otro contenido que generamos en LP Pasión por el Derecho y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.